Bueno, pues en lo que Susi va compartiendo su pantalla, bienvenidos a todos a nuestra sesión de los lunes del Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a la doctora Susana Lugo. Ella es especialista en medicina crítica pediátrica con un alta en cuidados intensivos cardiovasculares. Gran amiga. Aparte, sabemos el esfuerzo que estás haciendo hoy con bebé enferma y a punto de que nazca segundo bebé. Felicidades por esto, sí. Pero bueno, le damos, por eso pedimos empezar un poquito Gracias. más temprano hoy. Conexión anómala de venas pulmonares, punto crítico del manejo perioperatorio. Adelante, Susi. Gracias por estar con nosotros. Todavía no se ve tu pantalla. Ahí está ya. Listo. Gracias, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, les voy a hablar sobre conexión anómala de venas pulmonares, los puntos críticos durante el manejo tanto preoperatorio, transoperatorio y el posoperatorio. Vamos a hablar sobre fisiología, riesgo quirúrgico y algunas estrategias de manejo cardiovascular crítico. Los objetivos de esta charla pues son integrar la clasificación, la fisiopatología y la estratificación de riesgo quirúrgico. ¿Por qué está alto riesgo y qué impacto va a tener tanto el manejo perioperatorio y posoperatorio? Analizar este mismo manejo en los escenarios que les acabo de comentar. Lo vamos a desplazar este, sí, vamos a hablarlo por aparatos y sistemas y vamos a tratar de hablar, bueno, vamos a hablar sobre la prevención y complicaciones transoperatorias y posoperatorias tempranas, o sea, las primeras 24 horas. Bueno, la charla empieza con la clasificación, la vamos a dividir en parcial o total. La parcial, pues es al menos una vena pulmonar que va a drenar anormalmente, el resto va a drenar a la aurícula izquierda. Es menos crítica, si habitualmente se asocia a una comunicación interauricular tipo seno venoso, se caracteriza de hiperflujo pulmonar y es una presentación habitualmente tardía, incluso en niños escolares. La conexión anómala de venas pulmonares total es que todas las venas drenan fuera de la aurícula izquierda, dependen de una CIA no restrictiva, porque ahí es cuando empieza también otro de las complicaciones, y depende mucho de esta mezcla interauricular. En cuanto a la comunicación, a la conexión anómala de venas pulmonares total, está la clasificación de Darling, en donde tenemos la supracardíaca, intracardíaca, infracardíaca y mixta. De todas estas, la infracardíaca y la mixta compleja son las que más asocian a obstrucción. Hasta un 20% en el caso de la infracardíaca, en donde su drenaje puede ser en porta, hepáticas o vena cava inferior. Y la mixta, compleja, múltiples sitios. Puede ser variable dependiendo de los sitios en los que drene este colector. Y bueno, de ahí de la total todavía va a ser la diferencia de obstructiva contra no obstructiva. La obstructiva es habitualmente, como comenté, la cardíaca o mixta compleja. Se caracteriza de un edema pulmonar severo. eh, pueden tener, bueno, tienen más bien una hipertensión pulmonar, pero ojo, no es precapilar, es venosa o postcapilar. Por lo tanto, como habitualmente se presenta en el recién nacido, se caracteriza de un choque cardiogénico y lo caracterizan o lo definen como una urgencia quirúrgica. A diferencia de la no obstructiva, que pues, es habitualmente supracardíaca o intracardíaca, se caracteriza de un hiperflujo pulmonar y es una insuficiencia cardíaca progresiva. Entonces, es importante esto porque la clasificación anatómica, pues sí, le va a definir la cirugía pues al cardiovascular, pero la obstrucción define la urgencia y eso es donde pues todo el equipo multidisciplinario entramos. Entonces, para entender esto, pues tenemos que mencionar primero la fisiopatología en la conexión anómala de venas pulmonares. Por ejemplo, en el caso de la no obstruida, pues que nos ayuda a que tiene un drenaje venoso pulmonar libre. ¿Ok? Es un flujo venoso pulmonar sin resistencia y depende mucho
depende totalmente de la CIA, en donde ocasiona la mezcla interauricular. Entonces, por ejemplo, en la imagen, no sé si se ve mi apuntador, ¿me pueden decir, por favor? No, no se ve eso, sí. Este, Ya, ahí sí se ve. gracias. Sí, gracias. Entonces, como comentaba, depende de la mezcla interauricular. Y lo que he comentado que este drenaje venoso pulmonar es libre, por lo tanto, se caracteriza de un hiperflujo pulmonar. Aquí la presión venosa va a estar normal o levemente elevada. El ventrículo derecho se va a caracterizar de una sobrecarga de volumen. Entonces, sí va a estar dilatado, pero leve, por lo tanto, la función sistólica va a estar preservada, pero sí va a haber disfunción diastólica. El ventrículo izquierdo, esto es muy importante que se entienda en una conexión anómala, porque habitualmente dicen que tiene aurícula y ventrículo izquierdo pequeña, pero hay un anillo mitral normal, ¿no? Entonces, aquí, ¿a qué se refiere? A que lamentablemente solo depende, no hay retorno venoso. Aquí en el ano obstructiva depende del flujo de la CIA, pero pues no es suficiente. Entonces, está subllenado, tiene una precarga un poco baja y entonces es ahí lo que tenemos que aprender a manejar, porque no es una falla izquierda como tal, es una falla derecha que si la comprometemos, obviamente se va a repercutir en el gasto cardíaco del lado izquierdo. ¿Ok? A diferencia de la conexión anómala obstruida, ACLO, hay pues obstrucción del sitio del drenaje venoso. Entonces habrá incremento de la presión venosa pulmonar, por lo tanto se va a traducir pues en incremento de la presión postcapilar, edema pulmonar, va a ser un pulmón rígido, habrá disminución de la compliance y por lo tanto hipoxemia refractaria, PO2 menor de 50 por más manejo. Esto es importante que lo entiendan porque como depende mucho del ventrículo derecho, en donde en una conexión anómala de venas pulmonares obstructiva, no solo tiene sobrecarga de volumen, tiene sobre todo de presión. Si uno, perdón, si uno viene, incrementa las presiones, utiliza presiones ventilatorias no protectoras, entonces no nada más nos vamos a echar al pulmón, también en este caso nos vamos a sacrificar el flujo del ventrículo derecho, que de por sí ya está con sobrecarga de presión. Entonces va a ser un ventrículo derecho que por ende puede tener septum interventricular paradójico o desviado hacia la izquierda. Comprometiendo con PEPs altos, vamos a ocasionar disminución del retorno venoso y la precarga. De por sí ya está sacrificada del lado izquierdo y todavía la sacrificamos más del lado derecho, pues va a colapsar este corazón. Entonces es importante que se entienda la fisiopatología. Continuando con el ventrículo derecho, por lo tanto, la sobrecarga de presión y de volumen se va a traducir en una disfunción sistodiastólica. El ventrículo izquierdo igual es un aurícula y ventrículo izquierdo pequeños que aparte va a estar subllenado o hipovolímico, como le quieran, se puede entender, pero se va a traducir al final como un bajo gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, no hay que tratar totalmente a la falla izquierda. Hay que tratar a la falla derecha y con eso vamos a poder ayudarle a todo el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, uy, entonces, este, eh, es importante, ya entendiendo la conexión anómalas, anómala de venas pulmonares, tanto obstructiva como no obstructiva, entre una riesgo. Entonces, a diferencia, pues los factores son óptimos que esté presente, la edad, el recién nacido. ¿Por qué el recién nacido? Porque no esté, sino aparte la fisiología propia del recién nacido, que tiene un miocardio que apenas se está adaptando, riñones que también no soportan tanto, la hipertensión pulmonar propia del recién nacido. Entonces, son varios factores que aquí la edad incrementa el riesgo. ¿Ok?
la función del ventrículo derecho, que en el caso de obstructiva, pues hay sobrecarga de presión, de volumen, como comenté, y la que se va a traducir en una disfunción diastólica del ventrículo derecho. El edema pulmonar, que será severo. Obviamente no habrá una buena perfusión multiorgánica y se va a traducir con hiperlactatemia. Habitualmente, como es en el recién nacido, son niños que pesan menos de 3 kilos y pues la anatomía que es compleja, infracardíaca o mixta. Entonces, este, ¿cuáles son en este caso la estratificación de alto riesgo? Del rash, pues lo que va a ocasionar que sea de alto riesgo quirúrgico en el caso de la obstructiva es pues, obviamente obstrucción, hipertensión pulmonar severa, inestabilidad hemodinámica, las comorbilidades que también comenté propias del recién. En el caso de Aristóteles, eh, eh, este, este va de 9 a 12 puntos y, y se refiere a la alta complejidad o el alto riesgo. Es decir, que incrementa mi compleja habilidad en la que entra el paciente y las condiciones asociadas. Importante, esto claro, principal, determinantes de alto riesgo. El ventrículo derecho es el mayor afectado por la sobrecarga de presión y de volumen. La fisiología crítica, más que la anatomía, va a definir el pronóstico perioperatorio. O sea, no nada más aunque yo lo estabilice preoperatoriamente, también habrá consecuencias a nivel transquirúrgico y por lo tanto posoperatorio. Y estos pacientes requieren optimización preoperatoria agresiva y manejo intensivo especializado. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de que estos pacientes entren a quirófano? Bueno, el objetivo siempre va a ser optimizar la oxigenación y perfusión sistémica, disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares y llegar al quirófano en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer a nivel pulmonar? El objetivo aquí va a ser disminuir las resistencias vasculares pulmonares y por ende el edema pulmonar. Como comenté hace rato, no nos sirve ventilaciones agresivas, necesitamos ventilación protectora, el FIO2 la mínima necesaria, siempre que no comprometa PO2 menor de, o sea, que no haya hipoxemias, refractarias. El PEP baja moderada, 4 a 6, no tiene caso reclutar alvéolos porque estás comprometiendo el gasto cardíaco del ventrículo derecho. El CO2 bueno, tenemos que evitar hipercapnia, siempre mantener normocapnia, el pH normal, evitar tanto acidosis como en este caso un poquito de alcalosis permisiva puede ser. La presión media de la vía aérea siempre mantenerla baja y, y considerar oxígeno nítrico inhalado si la hipertensión es severa. Ojo, esta hipertensión pulmonar no es capilar, es postcapilar o venosa. Entonces, hay que cuidar pulmonar aquí para el edema pulmonar, ¿ok? Entonces, en el caso de recién alta complacencia pulmonar y es importante que evitar este trauma y barotrauma. El caso vascular, sistémico, ventrículo derecho, la presión pulmonar, perdón. ¿Qué hacer? Bueno, podemos usar milrinona, solo ojo, la dosis de milrinona no puede ir más allá de 0,3 a 0,5 microgramos kilo minuto, porque sí que queremos disminuir las resistencias vasculares pulmonares, queremos disminuir la sobrecarga de presión, que es una- pero La perdimos ahorita, un segundito, regresamos.
Ay, discúlpenme. No, no pasa nada, Susi, adelante. ¿En qué parte me quedé? En cuanto puedas compartir tu pantalla. Perdón. Me quedé, estaba yo según en a nivel cardiovascular. Exacto. ¿Sí seguíamos ahí o está muy mal mi internet? Si quieren me muero. Ah, No, sí, sí, siguió ahí. sí, solo todavía no se ve tu pantalla, pero sí, justo ahí. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya está listo. Ok. Bueno, estábamos continuando con el manejo cardiovascular. Lo que comentaba de milrinona, que disminuye las resistencias vasculares pulmonares, solo ojo, la dosis que se recomienda en este escenario todavía obstructiva, pero que estamos dando manejo preoperatorio, son dosis de 0,3 a 0,5 microgramos kilo minuto. La adrenalina dosis baja sí se requiere sobre todo por soporte inotrópico, recordar que es una disfunción sistodiastólica. Nada más ojo en el recién nacido, puede presentar hiperglucemias y puede traducirse con lactato B. Entonces, en ocasiones, a veces es mejor cambiarla por dobutamina, solo tener cuidado con el consumo miocárdico de oxígeno, ¿ok? El consumo de oxígeno miocárdico. Y, por ejemplo, en el caso de requerir un vasopresor, siempre primera línea vasopresina para soporte sistémico, ya que no incrementa las resistencias vasculares pulmonares en comparación con la norepinefrina. Perdón, este óxido nítrico inhalado de 20 partes por millón. Si la hipertensión pulmonar es severa, otra vez recordar que es postcapilar o venosa, pero aquí no es nada más es por ayudar a la hipertensión pulmonar, sino recordar que como hay sobrecarga de presión y por volumen, se va a traducir en un incremento de la poscarga del ventrículo derecho, un incremento de la presión de la arteria pulmonar. Entonces, lo que nos va a ayudar el óxido nítrico es en vasodilatar el ventrículo derecho para ayudarlo a vaciar hacia los pulmones. ¿Ok? Y por lo tanto, asegurar la perfusión coronaria del ventrículo derecho. Entonces, eso es a nivel cardiovascular. A nivel de líquidos del riñón, pues como comenté, es disminuir la congestión pulmonar sin comprometer la perfusión. Entonces, es muy importante que el intensivista, cardiólogo que esté cuidando al paciente tenga un balance hídrico estricto, horario, monitorizado. El diurético es muy importante, es de preferencia usar diurético en infusión continua versus bolos, ya que el bolo, si se hace de manera repetida y puede ocasionar hipovolemia o depresión del volumen intravascular. Entonces, es mejor mantenerlo de manera continua. También está la bumetanida. La bumetanida, en comparación con el furo es 40 miligramos, casi igual a 1 miligramo, o efectos adversos con otros medicamentos. Por lo tanto, se puede usar incluso en el catéter, pero no todos los hospitales cuentan con ella. Si tienen bumetanida, de preferencia usen ese versus furosemide. Y considerar siempre la restricción hídrica moderada sin afectar la precarga del ventrículo derecho, porque al final se va a traducir en disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Y monitorizar tanto la función renal y el diurético y el volumen urinario. Eh, en el contexto del recién nacido, la reserva renal es limitada y la perfusión depende de un equilibrio muy fino entre la precarga y la congestión pulmonar. A nivel multiorgánico, pues es con todo esto ya mencionado a nivel pulmonar, cardiovascular y manejo de líquidos, pues es prevenir la espiral de hipoperfusión y daño multiorgánico. Por lo tanto, hay que estar monitorizando mínimo cada 4 horas el lactato, estar monitorizando el consumo de oxígeno y aporte por medio de una reserva venosa central, de preferencia tener monitoreo NIRS, tanto cerebral como somático, renal,
que mantener la temperatura en normotermia y tener control de glucosa y electrolitos. ¿Ok? Siempre se tiene que evitar todos los inotrópicos negativos, adición metabólica, hipotermia. Recordar que es recién nacido, por lo tanto ellos no deberían manejar hemoglobinas de 9 y evitar la hipoglucemia, así como también la hipocalcemia. ¿Ok? Y por última, en el manejo preoperatorio, una de las recomendaciones es el ECMO, que se haga un puente preoperatorio, porque el objetivo aquí del ECMO es actuar con tiempo. El objetivo aquí es oxigenación y perfusión adecuadas cuando el manejo que ya comenté, el manejo convencional con vasoactivos, ventilación a nivel renal, falla. Entonces hay que iniciarlo. ¿Cuáles son las indicaciones? Hipoxemia refractaria, que los PAFIs o KIRBI están menor de 100, que persista el choque cardiogénico a pesar del manejo vasoactivo, que haya presentado un paro cardiorrespiratorio o una acidosis metabólica persistente a pesar del manejo, e hipertensión pulmonar suprasistémica refractaria a óxido nítrico. Entonces, no hay que retrasar el ECMO en una falla cardíaca progresiva, ¿ok? Y de preferencia que no sea en un momento de cuando ya hubo un paro. ¿Ok? Entonces, recordar que el ECMO precoz puede detener el daño pulmonar y multiorgánico y permitir llegar en reparación en mejores condiciones. Entonces, en el caso de conexión anómala de venas pulmonares obstructivas, tener con alta tendencia a edema, congestión venocapilar, la escasa reserva fisiológica y metabólica propia del recién nacido, la maduración, la sobrecarga de presión y de volumen, ya está contundido el miocardio y pues se puede todo esto si no hay cautela, no se monitoriza adecuadamente, o sea, una vigilancia estrecha, la descompresión puede ser rápida. Por lo tanto, la meta final es llegar al quirófano con la mejor oxigenación, perfusión y estabilidad hemodinámica posibles. Ahora, ¿qué pasa ahora en el transoperatorio? A veces creemos que manejando el paciente perioperatorio y pasando a quirófano, ya después de una reparación quirúrgica, una reparación correctiva, ya va a estar normal el niño. Y no, hay que tener muchas cosas en cuenta porque eso va a ser un reflejo todavía aún más del posoperatorio. Entonces, la reparación anatómica no normaliza inmediatamente la fisiología porque el pulmón sigue inflamado, las resistencias vasculares pulmonares están elevadas, seguimos con un ventrículo derecho contundido. Entonces, ¿qué es lo primero que puede presentarse en el transquirúrgico? La reperfusión pulmonar. ¿Por qué sucede? De por sí ya antes de entrar a quirófano, a pesar del manejo diurético, balance estricto, en caso de que haya sido necesario hipertensión, óxido nítrico inhalado, perdón, el pulmón ya estaba congestivo, hipertenso e inflamado. Entonces, al restablecer el drenaje venoso, hay edema de reperfusión, incremento de la permeabilidad capilar e hipertensión pulmonar persistente. Por ejemplo, en el caso del transquirúrgico, anestesio, cuando lo quieren sacar de la bomba, lo sacan, y ellos empiezan a observar el monitoreo que empieza a desaturar. De 100% que estaba en la bomba, baja a 92, 88, lo desconectan, sienten un pulmón duro, rígido. Ahí ya estamos en un escenario de reperfusión pulmonar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ventilación protectora, titular el FIO2, pero evitando hiperoxia, PEPS baja moderada y sobre todo, pedir el óxido nítrico. Es necesario iniciarlo en estos escenarios cuando salen de bomba para ayudarle a ese pulmón que está hipertenso e inflamado. Y pues la sedación profunda, aquí es importante la sedo, analgesia y relajación y revisar pues el balance del transoperatorio para ver si ameritará de una vez el inicio de diurético en infusión. ¿Ok? ¿Qué otro es lo que nos enfrentamos a nivel del transquirúrgico? Cuando intentamos salir de bomba, por ejemplo, que el ventrículo derecho ya está agotado, está contundido. ¿Y por qué sucede? Porque hay sobrecarga tanto de la presión y volumen, que a pesar de los inotrópicos y ya logramos un lactato menor a 2, pues es un
corazón que está agotado, que probablemente tuvo datos de isquemia y aparte sumando la inflamación y el estrés de la propia circulación extracorpórea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar distensión del ventrículo derecho, optimizar vasoactivos, milrinona, dobutamina, adrenalina e iniciar el óxido nítrico inhalado. Aquí recordar que el óxido nítrico inhalado, su meta no nada más es disminuir la hipertensión pulmonar, es ayudarle a ese ventrículo derecho que está con incremento de poscarga, ayudarlo a vaciar, ¿ok? A ayudarle a que no, pues disminuir como tal la presión. Entonces, parte de esto va a ayudar, o se va a reflejar en una perfusión coronaria adecuada. También tenemos que estar observando nuestras gasometrías, que haya equilibrio ácido-base, adecuada oxigenación y si es necesario, un ultrasonido esofágico para valorar el ventrículo derecho. ¿Sale? Entonces, de ahí, ¿qué otra cosa es en la que nos sometemos en la circulación extracorpórea o en el transquirúrgico? La propia inflamación por la bomba. ¿Qué sucede? Pues el contacto de la sangre periférica, la liberación de citocinas, activación del complemento y la propia respuesta inflamatoria de la bomba, pues todo esto va a incrementar el estrés y toda la falla derecha y también los datos de hipertensión pulmonar. ¿Qué hay que hacer? Lo propio de la bomba, circuitos biocompatibles, modulación moderada, temperatura adecuada, tratar de evitar hemotransfusiones, no tantas, prioridad basarnos en un tromboelastograma y si es necesario mejor los antifibrinolíticos, esteroides, de acuerdo al centro hay centros que nada más por bolo, otros son infusión continua. También es la experiencia en mi caso me ha funcionado más infusión continua de esteroide y el control estricto de glucosa, temperatura. ¿Qué hay que evitar en estos casos de la propia bomba? Modulación excesiva, hipotermia profunda prolongada. Pues a veces la complejidad no lo permite, pero sí es importante siempre tener en cuenta los tiempos de circulación extracorpórea, acidosis e hipoxia. Entonces, escenario que nos podemos enfrentar a nivel del transquirúrgico es a ver, creo que me- son las arritmias, ¿ok? Habitualmente se presentan al salir de bomba, a veces hasta incluso antes de entrar a bomba. ¿Por qué sucede? Por el edema miocárdico, la lesión de isquemia, reperfusión propia de la bomba, las catecolaminas, la inflamación, alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Qué hay que hacer? Vigilar cómo están nuestros electrolitos, manejo del dolor y la sedación, valorar si requerimos amiodarona, lidocaína según la arritmia, control de temperatura, glucosa. En caso de una separación difícil de la circulación extracorpórea, puede suceder en el escenario de una hipertensión pulmonar persistente, el edema pulmonar o congestión venocapilar, la disfunción del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo pequeño o subllenado, la propia acidosis y respuesta inflamatoria. Entonces, pues al final se resume en optimizar oxigenación y ventilación, óxido nítrico inhalado, milrinona, los inotrópicos, adrenalina, dobuta y vasopresina. En caso de necesario, revisar volumen, precarga, tu balance, cómo está tu PVC, cómo ves ahí el corazón, se ve edematizado, cómo se mueve, la coloración, evaluación obviamente de un eco transesofágico, corregir la acidosis y electrolitos. Y en el caso de que batallemos mucho para salir de la circulación extracorpórea, hay mucha falla cardíaca, corazón está débil, está agotado, pues iniciar ECMO. Es importante que ante riesgo de falla respiratoria o cardiovascular refractaria, a pesar de todo el manejo crítico que hizo el anestesiólogo perfusionista, pues es mejor iniciarlo de manera oportuna, de rescate, considerarlo siempre cuando haya una hipoxemia refractaria, hipertensión pulmonar severa refractaria, a pesar del
uso del óxido nítrico inhalado, la propia falla ventrículo derecho refractaria y acidosis metabólica o un paro en quirófano. Entonces, aquí lo importante es que la salida de bomba es una prueba de fisiología, ¿ok? No es nada más, ya lo repararon. El pulmón reperfundido sigue inflamado y más aparte sumándole la respuesta propia de la bomba, la respuesta metabólica inflamatoria de la bomba. El ventrículo derecho requiere protección y apoyo, con lo que comenté, vasoactivos, este, eh, evitar inotrópicos negativos, amplificar esta respuesta sistémica, siempre estar preparados en casos de arritmias y en caso de una separación difícil y contemplar siempre el ECMO. El ECMO siempre debe estar considerado precozmente como puente, no como último recurso. Y bueno, en el caso de manejo posoperatorio temprano, las primeras 24 horas de haber corregido la conexión anómala total, bueno, la reparación anatómica ya se hizo, pero es solo el inicio. Aquí lo importante es lograr la estabilidad fisiológica, porque ya mencioné sobre todo la parte transquirúrgica, no por haberlo corregido ya el pulmón ya está sano, ahora es someter o más bien actuar sobre esa fisiología que viene. Entonces, ¿qué vamos a tener en el posoperatorio? Nos podemos enfrentar al edema o congestión venocapilar. Hay que optimizar la oxigenación y reducir la resistencia vascular pulmonar, mantener ventilación protectora, FiO2 moderados, PEPs de 4 a 6 no más, normocapnia o un poco de alquilosis permisiva y tener siempre el óxido nítrico inhalado, sobre todo si hay hipertensión pulmonar y o falla cardíaca derecha por el incremento de la poscarga. Es importante que estos pacientes salgan con un catéter a nivel de la arteria pulmonar para estar monitorizando de manera continua. A nivel de, tanto de ventricular o cardiológica, todo lo que pasa en el transoperatorio por la circulación extracorpórea, porque ya venía contendido el miocardio por estar, el simple hecho de haber estado obstructivo, pues se va a reflejar todavía en el posoperatorio. Es importante proteger el ventrículo derecho, mantener el gasto cardíaco adecuado, recordar que es un miocardio fatigado por isquemia, inflamación y la propia bomba y que todavía nos podemos someter al aumento de la poscarga del postoperatorio. Entonces hay que optimizar aquí ya los vasoactivos, milrinona ya podríamos subirlo hasta 0.7 porque en teoría ya no está obstructiva, pero hay congestión todavía o edema pulmonar. Hay que tener cuidado, es que estar vigilando pues el diurético, hepatometer, todos los datos de sobrecarga y pues estar revisando por medio de ultrasonido pulmonar cómo están las líneas, qué tanto edema hay y bueno, es una manera de monitorizar. Entonces, como comenté, milrinona para disminuir las resistencias vasculares pulmonares, ayudar al ventrículo derecho a disminuir su sobrecarga de presión, la vasopresina en caso de que esté hipotenso a pesar de todo el manejo. Esta es la primera elección en comparación o contra la norepinefrina, porque la norepinefrina sí tiene receptores a nivel pulmonar, entonces incrementa la resistencia, se incrementa la poscarga del ventrículo derecho. Adrenalina en dosis bajas, óxido nítrico inhalado y analgesia y sedación profunda, así como relajación. El manejo de balance hídrico, el objetivo es lograr el balance de manera progresiva, no tan súbito, sin comprometer la perfusión sistémica. Se recomienda que los primeros días postquirúrgicos manejen líquidos intravenosos alrededor de 50 litros kilo día totales, contando infusiones, el manejo de los medicamentos, las soluciones de base. Si es necesario continuar con diuréticos, aparte del furosemide o meta, y siempre estar vigilando la función renal. Si esto fracasa, pues hay que escalar a los manejos de terapia de reemplazo renal.
Y en el caso de monitoreo, detectar un deterioro precoz, guiar la terapia dirigida con el ecocardiograma, vigilar la función del ventrículo derecho, monitorizar por medio del TAP, CS', las presiones pulmonares, si hay alguna obstrucción residual. Al final, todo esto se va a reflejar con la clínica. El lactato que esté normal, será una traducción de la perfusión sistémica, una traducción de que ha disminuido el metabolismo anaerobio y va a favor del aerobio, que haya un balance en el aporte y consumo de oxígeno, siempre guiarnos de un NIRS para la vigilancia de perfusión cerebral y sistémica, vigilar la diuresis horaria, monitorización estricta por medio de gases para vigilar la oxigenación y ventilación. ¿Ok? Es importante evitar los signos tempranos de deterioro, o sea, es una vigilancia estrecha. Si empieza a elevar discretamente el lactato o a caer la reserva venosa o empezar con oliguria o disminución de la saturación por medio de la pulsioximetría de pulso, es importante actuar. ¿Ok? En el caso de arritmias posoperatorias, pues igual que en el transquirúrgico pueden pasar el posquirúrgico, por lo tanto hay que siempre mantener el ritmo y frecuencia que aseguren un llenado ventricular y gasto adecuado, siempre estar monitorizando de manera estrecha los electrolitos, el equilibrio ácido-base, mantener con sedación y analgesia profunda, también este es otro de los objetivos, o sea, con el fin de disminuir el estrés metabólico del paciente. Entender o bueno, más bien saber que nos podemos enfrentar desde un jet a las taquiarritmias y pues por eso también hay que vigilar la temperatura, la glucosa, siempre evitar los sinotrópicos negativos como comenté. Y bueno, en caso de que ya hice todo el manejo hemodinámico, cardiovascular, optimicé vasoactivos, siempre tener en cuenta el DECO cuando, este, a pesar de que, de que inicié óxido nítrico, estoy enfrentándome con una hipertensión pulmonar refractaria, la falla propia del ventrículo derecho o ya biventricular, porque al final el caso de que haya una sobrecarga de presión y desvíe el septum interventricular hacia la izquierda, pues ya habrá una falla cardíaca también izquierda, entonces, perdón, biventricular al final. Este, que a pesar del manejo, continúe con una hipoxemia severa, bajo gasto cardíaco o un paro. Entonces, el objetivo aquí del ECMO es proporcionar soporte temporal para permitir recuperación pulmonar y del ventrículo derecho. Esto es importante, la reparación corrige la anatomía, pero la fisiología necesita tiempo para normalizarse. Es por eso que se recomienda el ECMO de rescate. ¿Ok? Que a pesar de todo eso, por eco seguimos teniendo índices cardíacos menor de 2 litros por minuto por metro cuadrado, que continúe con PAFIs menor a 100, metabolismos anaerobios refractarios, por eso la persistencia del lactato, caída multiorgánica, o sea, reflejándose con oliguria, elevación de asuados e inestabilidad hemodinámica progresiva. Entonces, la meta final es permitir que el pulmón se recupere, el ventrículo derecho se fortalezca y el paciente logre estabilidad hemodinámica y respiratoria sostenida. Esto es sobre todo en las primeras 24 horas porque es donde habrá más, pues el reto posoperatorio o cardiovascular crítico. Y bueno, de este artículo que les quiero platicar, me gustó mucho porque habla de el abordaje, de qué pacientes se reflejó el manejo preoperatorio. Oye, y los otros pacientes que sometieron a tratamiento quirúrgico por la urgencia, ¿no? Entonces, en este estudio se realizó en un centro médico de China en el 2023, 22-23. Ellos en total refieren que tuvieron 241 pacientes con conexión anómala de venas pulmonares a los que se sometieron a reparación a nivel, bueno, en la edad o la demografía que refieren es neonatal. De todos estos, 107 sí pudieron someterse al grupo control, al grupo que se estabilizó preoperatorio y 134 no hubo posibilidad por la urgencia. Ellos hicieron este protocolo
protocolo de manejo, este algoritmo, en donde si estaba estable y definen a qué se refiere con estable, ¿no? El paciente que no tiene hipoxemia refractaria, no tiene PO2 menor de 50, que se encuentra en equilibrio ácido-base, orina adecuadamente y aparentemente no está obstruida o la obstrucción no es tan significante. Entonces ellos pues estudian al paciente, lo estabilizan, estudian al paciente, le realizan su tomografía y se prepara para cirugía incluso hasta casi 48 horas. En el caso del paciente inestable, si tiene colapso cardiovascular, luego lo meten a ECMO y se somete a cirugía. Y si está con colapso cardiovascular, por ejemplo, pero, por ejemplo, si se estabiliza con el manejo crítico o cardiointensivo, que se refiere a hipotensión, que optimizan oxemia, lactato, y se soporte inotrópico. Y aún así, este manejo lo hacen en las primeras 6 horas, perdón. Y si aún así no evolucionaba bien, ya lo sometían a cirugía. Entonces, la conclusión de este estudio es que la atención especializada dirigida a la estabilización preoperatoria, si es factible, puede ser beneficiosa antes de la cirugía en pacientes neonatales con conexión anómala obstruida para mayor supervivencia. Sin embargo, los hallazgos que refieren en este centro es que sugieren que la ausencia de obstrucción de venas pulmonares posoperatoria fue similar con la reparación convencional y la técnica suturles. Entonces, al final si lo logramos estabilizar, tiene mejor pronóstico a nivel posoperatorio a largo plazo. Y en este metaanálisis que refiere factores de riesgo de obstrucción venosa pulmonar posoperatoria, bueno, al final nada más encontraron 16 artículos, los cuales incluyeron en su metaanálisis. Ellos encontraron la asociación de obstrucción de venas pulmonares posoperatoria con los factores de riesgo como desde que antes a nivel preoperatorio ya haya estado obstruida, anatómicamente sea sobre todo variedad tipo mixta compleja, los tiempos prolongados de bomba, más de 120 minutos, el pinzamiento aórtico, y que algo importante que querían diferenciar de la técnica convencional frente a suturles. Aquí, por ejemplo, refieren que la evidencia proviene principalmente de estudios retrospectivos con sesgo de selección, pero como tal, los pacientes más graves tienden a recibir técnicas más complejas. Entonces, aquí yo le quiero preguntar a los cirujanos, ¿debe considerarse reparación suturales primaria en conexión anómala de venas pulmonares obstructiva, por ejemplo, a nivel neonatal, o reservarse para anatomías complejas o reoperaciones? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué te dice el cirujano en casa? Está cuidando a la niña. Qué pena. No, está bien. Pero sí se Es- la hice. es- No, Perdón. al final creo que eso es una técnica que se puede utilizar desde el principio y creo que depende mucho también pues sí, de cómo te vaya del expertise. Creo que hoy está incrementando su uso. Hay muchos cirujanos que antes utilizaban la técnica habitual de una anastomosis lateral y creo que hoy su turlé se puede utilizar desde el principio. Ahora, al final de cuentas, lo has comentado. Creo que no es lo único que vaya a influir en el resultado de obstrucciones postoperatorias, pero creo que sí puede ayudar. Ese es mi punto de vista. Ok, perfecto. Bueno, pues si ya no hay nadie más que quiera opinar sobre esta parte, El doctor Bolio, bueno, adelante, la doctor. conclusión doctor Bolio, por favor. Hola, ¿cómo estás? Uno, felicidades. Bien, Dos, gracias. pues, los saludos obligados de siempre, que ya sabes que en particular son muy, muy afectuosos. No, bueno, yo creo que las técnicas suturles, en realidad hay que entender de qué se trata. O sea, lo único es tratar, se llama suturles porque trata uno de disecar lo menos posible el colector para que quede en su posición más natural como lo está pidiendo y
anastomosar eh, alrededor de la llegada del colector al pericardio posterior. Entonces, más bien, más que decir ir tratar de hacerla a fuerzas, yo creo que es el colector mismo a la hora de estarlo revisando, disecando y sabiendo bien la anatomía de las venas pulmonares, es el que uno puede decidir si le hago el suturless o no le hago el suturless. Finalmente, si se puede, se hace. O sea, sí puede tener mejor ventajas en cuanto a que no estás inflamando el propio colector con los puntos que le estás dando, y entonces con eso puedes lograr que, o sea, la teoría es que disminuya el riesgo de obstrucción postoperatoria, pero el usar suturless o no usarlo más bien va a depender del propio colector y de si al momento de estar ahí anatómicamente si se presta más para hacerlo suturless o no, porque también puede ser que no. Yo en lo personal, o sea, hay casos en donde si el colector no lo haces directo, el propio colector se unen, al hacerlo suturless, los bordes del propio colector se unen y donde hizo uno la incisión puede quedar uno pegado al otro. O sea, el suturless no haces, al no anastomosar los bordes directo a la aurícula, no haces ese efecto como de marsupialización propia del colector. Entonces, yo creo que es muy de criterio de que ahí al momento, ¿qué me está pidiendo el hacer las suturless o no hacer las suturless? Pero además está demostrado que en todos los grupos es muy poca la diferencia que tienen. O sea, muchos dicen que les va igual las obstrucciones postoperatorias con suturless que sin suturless. Entonces, yo creo que más bien, como dice Carlos, es un poco lo que uno como cirujano que ve uno ahí en base a la experiencia en que puede uno decir a este sí le conviene o a este no, pero es muy de ahí del momento. Sí, este artículo por eso me gustó porque, bueno, también él comentaba una de las limitaciones que como tal todos son retrospectivos, sería bueno ver algo prospectivo, no solamente casarnos con la parte quirúrgica o la técnica, pues, sino también en qué condiciones entra, qué anatomía tenía, el propio estrés de la bomba. Entonces, pues son muchos factores, no solamente cómo se operó. Ok. Bueno, entonces para terminar nuestra plática, es que en esta cardiopatía el éxito no depende solo de conectar las venas pulmonares, depende de entender cómo llega el paciente a quirófano, cómo se protege durante la cirugía y qué tanto se evita que el pulmón y el ventrículo derecho colapsen en el posoperatorio. Al final son los tres escenarios. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Susi. Oye, yo tengo un par de preguntas. La primera, creo que sí lo me comentaste por ahí, pero ¿qué es en temas de monitorización posoperatoria, que para ustedes son indispensables, evidentemente, es tener un catéter en la arteria pulmonar, probablemente el catéter que ya está en la aurícula derecha para medir presión medio central? ¿Qué tan funcional o indispensable podría ser utilizar un catéter en la aurícula izquierda? Bueno, yo creo que sería por la parte postcapilar que quiere monitorizar, pero creo que ya no es tan necesario si lo que te interesa es ver la traducción del ventrículo derecho, Ok. que será por medio de una arteria, el catéter de la arteria pulmonar, que fue lo que yo mencioné. No hice énfasis en la aurícula izquierda porque pues apenas pues se está adaptando a esa fisiología. No podemos traducirnos nada más en ese catéter de la aurícula izquierda. Lo ideal es ver cómo está el catéter de la arteria pulmonar, si está alto, pedir un eco, es lo más fidedigno o lo más que nos puede ayudar a guiarnos en el manejo. El catéter de la aurícula izquierda
No, porque para empezar es una aurícula izquierda que, como mencioné, está pequeña, está subllenada, pero no porque morfológicamente lo esté, o sea, es porque o sea, no espaciaba bien el lado derecho al lado izquierdo. Mejor es ver cómo está el ventrículo derecho, cómo está la poscarga, cómo se traduce la hipertensión pulmonar, porque sí entiendo que la aurícula izquierda va a decir, ay, pues sí, hay hipertensión postcapilar, pero pues también nos va a ayudar la arteria pulmonar. Entonces yo creo que no lo recomiendo. Lo ideal es puro catéter de la arteria pulmonar. Con eso ayudarnos a guiar en el manejo de la conexión anómala. Porque si optimizamos bien el ventrículo derecho, si disminuye la presión de la arteria pulmonar, se va a reflejar en el gasto cardíaco izquierdo. Buenísimo, de acuerdo. Hay una pregunta aquí que se me hace muy, muy interesante y creo que a veces podemos confundirnos un poco en eso, en el manejo. ¿Cuánto tiempo se recomienda usar el vasodilatadores como la milrinona o el óxido nítrico en el prequirúrgico? ¿Cuánto tiempo? Si se estabiliza en las primeras 6 horas, quiere decir que pues va a estar en condiciones de meterse a quirófano. Si después de 6 horas, 24 horas, cuando mucho, el paciente sigue con hiperlactatemia, sigue con congestión venocapilar, es obvio que hay fracaso del manejo cardiointensivo medio de los vasoactivos y o se opera o nada más que pues va a entrar en condiciones malas condiciones o se somete a ECMO. No es como tal una receta de cocina, pero sí, a pesar del uso de milrinona, óxido nítrico, sigue con sobrecarga de presión, te dice el cardiólogo que sigue con datos de falla cardíaca derecha, el septum interventricular de estar con movimiento paradójico ya está colapsado y está hacia el lado izquierdo, se está comprometiendo mucho el gasto sistémico, sí están elevando los marcadores de inflamación, lactato, está disminuyendo la reserva venosa. Entonces, no es el qué tanto tiempo voy a usar mi óxido nítrico, es que más bien ya hay falla circulatoria y por más medicamento que dé, no lo va a lograr. ¿Qué hay que hacer? O meter al paciente a ECMO, para que mejore las condiciones en el transquirúrgico o bien, operarlo de una vez. Pero obviamente nos vamos a enfrentar en el posoperatorio con todo lo que comenté. De acuerdo, perfecto. La doctora Luz Medina, doctora, gusto de tenerla otra vez por aquí. Gracias, muy puntual la charla. Sin lugar a dudas, la técnica quirúrgica, la experiencia del equipo es muy importante. Las estrategias ventilatorias para ventrículo derecho inciden en el tiempo de estancia y recuperación del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Marta, en el manejo posoperatorio les puedo orientar, ¿conocen el manejo a ver, en el manejo posoperatorio les puede orientar conocer el manejo durante la perfusión? Sí, claro, porque si se dio cuenta casi que repetía lo mismo, ¿no? O sea, si estamos entendiendo qué pasó en el transquirúrgico por medio de la circulación extracorpórea, lo que te comenta el anestesiólogo, que te entrega los balances, entonces tú te vas a dar una idea de cómo viene la congestión venocapilar, como comenté, lo sacas de bomba, el anestesiólogo empieza a sentir el pulmón duro, rígido y ya no lo puede ventilar con el equipo de anestesia, lo tiene que ventilar de manera manual, tiene que pedir el óxido nítrico, entonces tú ya sabes o puedes pensar que estás enfrentándote ante una conexión anómala que todavía no está adaptada a la fisiología. Y aparte de eso, sumarle todo lo que implica el estrés o la respuesta inflamatoria propia de la bomba. De acuerdo, Susi, muy bien. No sé si tengamos más preguntas, comentarios. Yo creo que el último comentario que me gustaría hacer y sí haciendo un poquito o incidir un poquitito en la parte quirúrgica, ¿no? Yo creo que hoy, o más bien antes era nada más, bueno, a ver, ya lo operamos y salió, ¿no? Ya sobrevivió, pero creo que hoy precisamente la evolución que hemos tenido en el manejo pre, trans y postoperatorio hacen que los pacientes tengan una sobrevida mayor, ¿no? Y hoy nos preocupamos mucho también Sí, por el tema de la obstrucción de las venas pulmonares. Yo sí, digo, yo sé que el doctor comentó la parte del suturlés, a mí creo que es una técnica que he empleado ya desde hace un tiempo, a veces para evitar eso que decía el doctor de los bordes se unen, se quita un pedacito de ese tejido y queda literal el hueco, y creo que puede tener una buena función, evidentemente, ¿no?
Sabemos que esos niños menores de 2,5 kilos, niños que ya llegan con datos de obstrucción preoperatoria, las conexiones mixtas, las conexiones infras que por definición pueden ser obstructivas, son las que aparte de esto nos pueden dar como datos de obstrucción y creo que esos son los casos en específico donde esta técnica sí se les puede beneficiar. Evidentemente, hemos visto ya incluso temas ahí genéticos que se están estudiando que pueden condicionar obstrucciones posoperatorias, pero creo que eso es algo. Y el otro punto fundamental, yo creo que es el manejo con ECMO. Siempre he pensado que el paciente que llega grave probablemente es el caso ideal, ¿no? El niño que llega en choque cardiogénico por una obstrucción de venas pulmonares, lo pones en ECMO, lo estabilizas. Si es que el tratamiento preoperatorio no fue factible, lo operas, lo sacas en ECMO y regularmente o deberían de tener muy buena evolución. Creo que esos son de los casos que a mí me han llamado siempre la atención. Bueno, no sé si alguien tenga más algún otro comentario. Bueno, el doctor nos dice que el día 27 de mayo es de conexión y bueno, puntos a dirigir a las comentaristas. Va a tener, la semana pasada se comentó, fíjense, un caso justo que presentó el doctor Miguel Medina de una conexión anómala de venas pulmonares, donde se ponía un poquito ahí en cuestionamiento el uso del óxido nítrico en el post y creo que al final de cuentas hoy queda muy claro la utilidad, la necesidad de y las condiciones, ¿no? Entonces creo que quedó perfecto esa sesión a raíz de eso. Y bueno, la sesión ahora del doctor en el Infantil de México el 27 va a ser un buen punto para darle ahí seguimiento. Muy bien, Susi, algo con lo que quieras terminar tu Ok. charla. Pues lo que comentaban ahorita del óxido nítrico inhalado, que entra como en debate, no nada más casarnos con la propia hipertensión pulmonar, recordar que es un vasodilatador selectivo a nivel pulmonar, pero que se va a reflejar o se va a traducir en pacientes que tienen incremento de la poscarga del ventrículo derecho. Es un corazón del lado derecho, un ventrículo que no vacía adecuadamente hacia los pulmones y por lo tanto también el retorno venoso pulmonar está sacrificado. Entonces ahí es cuando entra el óxido nítrico inhalado para ayudarle a ese ventrículo derecho contundido, con falla cardíaca, sistodiastólica más los vasoactivos. Si a pesar de eso hay colapso, el paciente, en este caso, en el caso de la conexión anómala, pues se tiene que operar o bien estabilizarlo de preferencia antes a ECMO, Perfecto. pero no lo satanicen. No, no, creo Bueno, que todos completamente de acuerdo. Muy bien. Bueno, Susi, pues te agradezco mucho el esfuerzo y te agradezco también mucho el estar hoy aquí con nosotros. La próxima semana seguimos con el tema de cardiointensivos. Tu partner, la doctora Ilse Uribe, va a estar con nosotros aquí presentando ah, precisamente excelente. algún tema que ya nos compartirá por ahí en el transcurso de la semana. Les agradezco a todos, gracias y otra vez. Buenas noches a todos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Bye bye. Adiós.